Bienvenidos a L de libros, naturalmente. Soy Mario Noya y este es el programa cultural de Bipartidismo Stream. Este programa, este tercer L, se lo voy a dedicar a don Luis del Pino, por ser un profesional y sobre todo un tipazo como la copa de su apellido. Y se lo voy a dedicar a él, se lo voy a dedicar a su santa madre, a la gran Marichari González, periodista de raza, la primera periodista que tuvo en nómina el diario ABC, hace un montón de años, y no lo voy a decir, solo faltaría cuántos años hace de eso. Y por último, pero ni mucho menos en último lugar, se lo voy a dedicar a su hermano, al hermano de don Luis del Pino, a Miguel, que acaba de dejarnos, y del que mi muy querido amigo y compañero se despidió públicamente con este tuit lleno de emoción contenida. Y decía así: acaba de morir hace poco más de una hora mi querido hermano Miguel. Ha muerto en paz y sereno después de una dura y prolongada lucha contra un doble cáncer que al final le ha vencido. Desde que le diagnosticaran, su familia y amigos hemos tenido la suerte de poder disfrutar casi 4 años de su bondad, de su presencia y de su humor, que no le abandonó nunca. Bueno, pues don Luis, que es el canario más raro del mundo. Aquí pues veis esa emoción contenida, que se revela sobre todo. La emoción contenida al final se te sale por alguna costura, ¿no? Y la costura en este caso es un emoticono, el emoticono que puso al final de ese tuit, que sale, bueno, pues eso, un emoji con una lágrima o una gota de sudor, no sé, es un emoticono que te lleva a pensar que alguien tiene un gran peso encima ahora, ¿no? Que tiene don Luis en este caso una gran pena encima. Pero lo bonito de la historia de amor fraternal entre Luis y Miguel es, yo la pude ver cuando acudí al tanatorio a última hora, donde lo estaban velando, porque Luis hablaba con mucha alegría y con mucha gratitud y con mucha plenitud de su hermano, al que lo iba a velar como el Quijote que es en esa última noche. Yo hay veces que ahora cuando voy a los tanatorios siento una gran incomodidad porque hay mucha gente de risas, conversaciones de lo más informales, etcétera, y eso me provoca shock y rechazo. Hay gente que no, luego te acercas y ves que es una risa que estás liberando tensión, sobre todo los que están más cerca del golpe recibido, que ni siquiera son plenamente conscientes de lo que les falta, ¿no? Pero hay otros que van a visitar que dices, oye, para esto a veces casi mejor no vengas. Y luego hay esta otra alegría que os digo, que es una alegría como de homenaje a esa persona que te acaba de dejar y que de hecho no te ha dejado porque tú estás en modo no me va a dejar y quiero que me acompañe hasta el resto de mis días, ¿no? Y eso es muy bonito. Don Luis, a mí don Luis me deja corregirle cosas, ¿no? Y casi voy a corregirle también este tuit. Dice: ha muerto en paz y sereno después de una dura y prolongada lucha contra un doble cáncer que al final le ha vencido. Bueno, no lo voy a corregir, pero me voy a acordar de mi grandísimo amigo y tan extrañado amigo Horacio Vázquez Rial, el escritor Horacio Vázquez Rial, que también murió víctima de un cáncer, y él decía: yo no estoy luchando contra el cáncer. El cáncer es una enfermedad y los que en todo caso si están luchando son los médicos, pero vamos, que no me gusta este discurso y no me va a derrotar el cáncer. El cáncer es un bicho. Bueno, por decirlo así, lo mismo un médico me llama la atención. Pero no es una lucha y el que muere no es una persona derrotada. Es más, a los enfermos
hay que infundirles moral de victoria, en todo caso, ¿no? Bueno, aquí lo dejo. Digo que a Horacio no le gustaba, ¿no?, plantear la lucha contra el cáncer en estos términos. Ahora que si se plantea, tampoco me voy a pegar. Don Luis, que usted me entiende, que yo al final me acabo enrollando, y que un besazo para usted, para Marichari, para María José y para todos los miembros de esa gran familia que tuvo Miguel, al que por desgracia no tuve la suerte de conocer. Eduardo Mendoza, princesa de Asturias. El fervorín feminizador en el que vivimos, pues lleva a esta clase de desgeneraciones, ¿no? Ahora ya no hay premio príncipe de Asturias, no sea que se vaya a molestar una señora que es princesa de Asturias en ese momento. Madre mía, ¿cómo están las cabezas? Entonces sucede esto, ¿no? Que dices, premio Eduardo Mendoza, princesa de Asturias. Y esto, si estás así, te pilla desprevenido, como te suena casi a Priscila, reina del desierto, ¿no? O como si Disney Queer estuviera a punto de estrenar una serie que tuviera como protagonista, una serie así como almodovariana, ¿no? Como protagonista a un transcolombiano trasplantado en Luarca, yo qué sé, ¿no? Eduardo Mendoza, princesa de Asturias. Eduardo Mendoza, como bien saben, premio Princesa de Asturias de las Letras, es lo que quiero decir. Bueno, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues que ya sabéis, Eduardo Mendoza es un autor muy leído y el jurado principesco lo ha ensalzado por ser un proveedor de felicidad. Es un cumplido algo así como gomoso, ¿no? Que parece urdido por aquel que le dijo a Zapatero que decir que va a ser contador de nubes era una buena idea, ¿no? En fin, chicos, proveedor de felicidad. Bueno, vale, adelante, Mario, no seas picajoso, vale. ¿Vosotros habéis leído a Eduardo Mendoza? Ponédmelo en los comentarios. Ahí en Twitter. En Twitter, en YouTube, donde veáis esto, donde me veáis a mí. Decid, oye, pues a mí sí, a mí no. ¿Habéis leído mucho o poco? ¿Lo consideráis uno de los grandes? ¿Consideráis que Eduardo Mendoza se va a seguir leyendo dentro de 50 años? Contadme. Yo he de decir que no he leído ni La verdad sobre el caso Salvolta, que acaba de cumplir 50 años, y creo que hay una edición especial al respecto, y ni La ciudad de los prodigios, probablemente sus obras, vamos, probablemente no, y sin probablemente sus obras más significativas y señaladas. La ciudad de los prodigios es Barcelona. Y hoy en día sigue siendo la ciudad de los prodigios, a veces para mal, ¿no? Esto es como cuando, creo que era Woody Allen, ¿no? Repasando los males que le han venido históricamente encima al pueblo judío. Decía, somos el pueblo elegido, pero ahí me dan ganas a veces de decirle a Dios, oye, no nos elijas tanto. Elige a otros, en algún momento, déjanos descansar. Pues en Barcelona yo creo que habrá muchos barcelonés que dirá, pues a lo mejor tirábamos mejor sin menos prodigios negativos, si pudiéramos ir por la calle sin que una delincuencia prodigiosa nos infligiera daños igualmente prodigiosos. Un poquito más de calma no nos vendría mal. En fin, que digo que no he leído ni La verdad sobre el caso Salvolta, ni La ciudad de los prodigios, pero sí, por ejemplo, tengo que decir que me destornillé. Me encanta cuando la gente dice me destornillé, en vez de desternillé. Me destornillé, además, si le dais una vuelta, tiene gracia. Si lo graficáis, como dice mi amigo argentino Marcelo Birmacher, queda gracioso. Y además es bien significativo. Oye, algo te provoca tal carcajada que te desatornilla, ¿no? Bueno, pues yo me desternillé de risa con La aventura del tocador de señoras y con El laberinto de las aceitunas. Pero como tengo la cabeza como la tengo, ahora mismo, si me amenazarais con algún mal,
si no os contara de qué van estas dos novelas, lo iba a pasar mal, porque es que no tengo demasiados recuerdos de ellas. Sí tengo ese recuerdo, ese pozo tan agradable de que me partí de risa. Y en cambio, tengo que decir que cuando leí la jaleadísima Sin Noticias de GURB, dije, pero qué broma es esta. O sea, me pareció infame. Y cada vez que he dicho esto, hay mucha gente que me insulta. Mi amigo Alex Pollers también dice, pero ¿cómo se te ocurre? Si es divertidísima. Digo, chico, yo dije, ¿dónde está la gracia aquí? Sin Noticias de GURB tiene alguna portada fea y a mí me parece igual de feo el libro. No me hizo gracia. Y mucha gente te dice, Mario, había que leerlo en la época, era el momento en que Barcelona se estaba transformando para adaptarse a los Juegos Olímpicos, que sí, que lo que queráis, que no me cayó en ese momento, que dije, vaya tela marinera. Y en este tipo de cosas, pues, bueno, ya me ha pasado con algún otro libro, ¿no? De humor, ¿no? Recuerdo que haberme acercado, bueno, haber perseguido, haber dedicado un esfuerzo de encontrar La conjura de los necios de John Kennedy Toole, y cuando me puse a leerlo dije, pues chicos, si esto va a ser la cima del humor del siglo XX, que me entierren, porque debo de ser un sieso. No me hizo ni gracia. La conjura de los necios. ¿Eso quiere decir que es mala? Pues no. Creo que además, creo recordar que precisamente esta novela es también muy de culto porque John Kennedy Toole, bueno, en fin, tenía toda una historia por detrás y no sé si era precisamente con La conjura de los necios que no consiguió colocar a ningún editor, que fue su madre la que lo tuvo que hacer. No lo sé, que a lo mismo ahora estoy disparatando. Pero vamos, que si ese es el caso típico de una novela genial, incomprendida por cientos de editores, yo os digo que yo hubiera sido uno de los que hubiera dicho, chico, dedícate a otra cosa, porque esto no se te da bien. Bueno, que estoy hablando de Eduardo Mendoza, que se me va, sí, no, y que ha recibido el premio Princesa de Asturias, y que ese día pues le hicieron una entrevista o concedió unas declaraciones a la prensa, y yo pues vi en el diario El Mundo este titular: Eduardo Mendoza tras recibir el premio Princesa de Asturias. Quiero que en Cataluña haya concordia, buena voluntad, corridas de toros, vino, juerga y fútbol. Y yo dije, toma ya. Y además, no sé si os pasa, Eduardo Mendoza para mí tiene la cara de abuelito entrañable, ¿no? De cómo no quererlo, ¿no? Y dices, te marcas unas declaraciones así y haces lo aplaudes mucho, ¿no? Fíjate, quiero que en Cataluña haya concordia, buena voluntad, corridas de toros, vino, juega y fútbol. Hasta que reparas en que Eduardo Mendoza, el abuelito dime tú, tan entrañable, achuchable, es un pesecero. Es un tipo que ha respaldado a quienes son tremendamente responsables de que precisamente Cataluña no se caracteriza hoy en día por la concordia, por la buena voluntad cívica, por la celebración de corridas de toros, por el vino. Hay bastantes de los que amargan a la gente en el Raval, por ejemplo, que vino, lo que se dice vino, no beben. Y jamón tampoco es que les entusiasme. Juerga y fútbol. Bueno, fútbol sí hay. El del Barça, que es un fútbol espectacular, pero que tiene las bases las bases negreirescas que todos tenemos en mente, ¿no? Entonces, cuando tú reparas en que Cataluña se ha echado a perder por la tremendísima culpa del PSC, jaleado por el abuelito entrañable, entonces ya ahí hay veces que dices, pues es que más que un abuelito entrañable, yo ahora lo que quiero es un abuelo cascarrabias, jupiterino, que le dé un garrotazo al abuelito tierno, porque ya no te parece tan tierno, sino más bien cobardón o bizcochable.
Y entonces ahí te dan ganas de mandarlo ¡a la mierda! ¿Qué diría Fernando Fernández Gómez? Ese otro abuelo, ¿no? Que todos tenemos en mente, ¿no? Hay dos abuelos modélicos de referencia, digo. El abuelo entrañable y el abuelo Fernán Gómez. Si tú lees, como ponía aquí en esta entrevista, le dicen mira, chicos, este pasaje que voy a leer. Mendoza ha despuntado como uno de los pocos escritores que se ha posicionado, como odio esa palabra, por la convivencia en los años más duros del procés. En el agitado 2017 publicó el breve y lúcido ensayo ¿Qué está pasando en Cataluña? Y viene aquí una declaración de Eduardo Mendoza que dice: lo escribí para la gente de fuera, porque lo que sucedía en Cataluña era recibido con mucha desinformación. Quería poner lo que yo pensaba que eran las cosas desde una perspectiva ecuánime. Entonces le preguntan, ¿cómo ve la Cataluña de hoy? ¿Cuál es la visión de un escritor en lengua castellana el día después de que Salvador Illa haya firmado un pacto lingüístico? Respuesta: yo lo que quiero es que haya concordia, buena voluntad, corridas de toros, vinos, juerga de fútbol. Lo demás me trae sin cuidado. ¿Pero cómo te va a traer sin cuidado, amigo? Que te están preguntando que si Salvador Illa, que ha firmado un pacto lingüístico que abunda en la proscripción del castellano en Cataluña, que si lo ves bien, mal o regular, y tú dices que viva el vino. Que saco, que saco a Fernando Fernández Gómez. ¡A la mierda! Que esto no se puede hacer. Es que esto no es tolerable. Es que esto no es ser uno de los pocos escritores que se ha posicionado por la convivencia en los años más duros del procés. Por cierto, que no fueron tan pocos los escritores. Fueron muchos los que se jugaron mucho más que Eduardo Mendoza. Mucho más. Mucho más. El caso es que a veces se les hacía mucho menos caso. Oye, que qué tal el pacto lingüístico. Que no, que lo que quiero es que haya concordia, buena voluntad, corridas de toros, vino, juerga y fútbol. Lo demás me trae sin cuidado. Es que claro, como lo demás te trae sin cuidado, resulta que a los que lo demás no les trae sin cuidado, hacen cosas feas, cochinadas, y lo hacen con tu voto, amigo. Y lo hacen para joder a los que quieren disfrutar del vino, de los toros, del fútbol no corrompido en Cataluña. En una Cataluña que tenga mejor imagen que la que tiene ahora, la verdad. Chicos, pues este es Eduardo Mendoza. ¿Me cae mal? No. ¿Me parece abuelito entrañable? Sí. ¿Hay que querer a los abuelitos entrañables? Sí. ¿Hay que decirles alguna vez, abuelito, que ahora no estamos para dulces? También. ¿Hay que decirle, a ver si se te pega algo del otro abuelito? También. Lo dicho. Cuéntenme, contadme, amigos, ¿qué os parece Eduardo Mendoza? ¿Qué tal sus libros? ¿Cuál recomendáis? Si alguno os parece extraordinario y alguno una patata. Yo, ya os digo, con un par de ellos me destornillé y con otro dije, vaya basura, vaya mula que me han vendido aquí. Que me contéis, que esto si no, no funciona. Necesitamos un poquito de feedback, que dicen los estupendos. Hasta aquí puedo leer, hasta aquí voy a leer, porque me quiero guardar bastante tiempo para hablar con Don Piomo, que ya digo yo, que si le hicieran esa pregunta sobre el pacto lingüístico de esa fechoría perpetrada por Salvador Illa con los que quieren destruir Cataluña, ya les digo yo que la respuesta no iba a ser la misma que la de Eduardo Mendoza. Don Luis Pío Moa, bienvenido hasta su casa. Muchas gracias, encantado.
el PSOE en la historia de España, pasado y presente del partido más influyente en los últimos 100 años. Editado por la Esfera de los Libros, es de finales del año pasado. Exactamente. Pero, por fortuna y por desgracia, sigue siendo muy interesante. Hombre, sigue siendo actualísimo. Sigue siendo muy actual. El PSOE en la historia de España. Y empieza así. PSOE, el gran desconocido. Y mucha gente dirá, pero vamos a ver, estamos locos. Bueno, pues por desgracia es el más desconocido. Y usted aquí sostiene que si la gente conociera la calaña auténtica del partido, a lo mejor no tendría tanto éxito como tiene, ¿no? Hombre, es un partido, todo el mundo sabe algo de él, pero en gran parte son cosas anecdóticas o no anecdóticas, pero dispersas, sin ver el aspecto lógico, la lógica interna y subyacente de todas las actitudes del PSOE, ¿no? El PSOE hay que empezar por decir que, excepto en la época franquista, ha sido el partido más influyente. Y durante los últimos 100 y pico años, desde 1917, con su huelga revolucionaria, ¿no? Durante este tiempo, España es el PSOE en la historia de España, es decir, hay una referencia constante a la historia de España, ¿no? En este periodo, España ha pasado por 6 regímenes distintos y ahora está en una situación de interregno, no se sabe muy bien por dónde saldrán. Estos regímenes han sido 3 regímenes de libertades, que son la Restauración Liberal, que es la República, y que es el régimen del 78, democracia después del franquismo. Y ha pasado por 3 regímenes dictatoriales, uno el de Primo de Rivera, otro el de Franco, y luego uno que no es que fuera dictatorial, es que era totalitario y tiránico absolutamente, que fue el Frente Popular, que afortunadamente duró poco tiempo porque perdió la guerra. Pues bien, el PSOE ha sido una auténtica plaga para los regímenes de libertades. Fue uno de los principales partidos que derrumbó al régimen liberal de la Restauración. Fue el principal partido que destruyó la República, junto con los separatistas catalanes. Y actualmente es el partido que ha destruido la democracia del 78, ¿no? Que dejó de ser en gran parte democracia desde 2002. Ya hablaremos de eso, ¿no? Luego, es una cosa curiosa porque ha tenido 2 épocas buenas. La época de Primo de Rivera y la época de Franco. Con la dictadura de Primo de Rivera, el PSOE se civilizó mucho, colaboró de una manera muy productiva para España y para los trabajadores, durante ese periodo que duró 6 años largos. ¿Están ustedes escuchando? Jóvenes, ¿están ustedes escuchando lo que está diciendo don Pío Moa? No, es que es así. Algunos cortocircuita, nos van a cerrar. Nos van a cerrar y acabo de empezar. Llevamos 3 minutos y ya estamos diciendo verdades que no se pueden decir. Sí, pero que hay que decirlas. Precisamente por eso, ¿no? Entonces, este partido, ya digo, con Primo de Rivera se llevó muy bien, excepto al final, porque la dictadura de Primo de Rivera pudo haber evolucionado a una democracia moderna, no como la que luego fue la República, y con 2 partidos que serían lo que llamaba la Unión Patriótica de derechas y el Partido Socialista, un partido que se había civilizado, como digo, mucho y que se ha hecho patriótico incluso, ¿no? Cosa que nunca más fue, ¿no? Y esto es una cosa que se desconoce, pero es necesario, lo trato ahí con cierto, porque tiene mucha importancia. Bueno, hay que decir, ¿no, don Luis, que en la dictadura de Primo de Rivera, dicta blanda, se ha llamado muchas veces, y además esto de dicta blanda lo promovía incluso esa izquierda que colaboró con el régimen, tuvo un papel esencial la UGT, que era mucho más fuerte que el PSOE, que era la que daba, de hecho, fuerza al PSOE, y un señor que se llama Largo Caballero, que lo han convertido, el Lenin español, acabó siendo el Lenin español, y que estaba perfectamente, era uno de los puntales de ese régimen. Besteiro. Pues aquí, donde falló el PSOE entonces, fue al negarse a
esa evolución de la dictadura hacia una democracia ordenada, que era lo que pedía Franco, por cierto, por aquella época. Y la segunda época buena del PSOE fue el franquismo. ¿Por qué? Porque no hizo nada. Ahí hizo alguna cosilla, pero decía, insignificante, ¿no? 100 años de honradez y 40 de vacaciones, ¿no? Sí, eso se decía, ¿no? De honradez ni uno, ¿eh? De honradez ni uno. Pero la verdad es que durante el franquismo había un epigrama en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial que decía: la Cámara de los Lores durante la Guerra Mundial no hizo nada de particular. Y lo hizo muy bien. Pues esto es lo que hizo el PSOE en el franquismo. Cuando lucha contra el franquismo es ahora, cuando ya no existe, claro. Y lo utiliza como un ariete contra la democracia. Bueno, ¿no? Es ¿no? que de hecho, don Luis, y esta es otra clave, yo creo que muy desconocida, hay un PSOE, el PSOE histórico, PSOE que llevó a España a la guerra civil, que llamó a la guerra civil, que pidió la guerra civil, que laminó a su propia facción, que decía, oye, por aquí no se puede ir, vamos a acabar destruyendo el país. Acabaron con ello, estuvieron a punto de asesinar directamente a algunos de sus propios líderes, y de repente estos, con el franquismo, desaparecen, se exilian y emerge otro PSOE de jóvenes, el clan de la tortilla famoso, Felipe González, que no han hecho absolutamente nada, que no vivieron ningún rigor del régimen y asumen el liderazgo aquí. Vamos a hablar luego de esa ruptura, porque ha sido una ruptura en los hechos, pero sin embargo estos tipos que surgieron de la nada y amparados por un franquismo que no los persiguió, de repente se han convertido en campeones del antifranquismo. Bueno, ¿no? Le voy a contar una anécdota. O sea, hace muchos años hablé con el general Blanco, que fue el que llevaba la Dirección General de Seguridad en el franquismo. Muchos años después estaba jubilado y yo había escrito ya estos libros y tal. Y claro, le pregunté, bueno, pero vosotros no os dabais cuenta de que el PCR Grapo era otra cosa. Y me dijo, en realidad todos los esfuerzos se centraban en el Partido Comunista. Se le consideraba el verdadero peligro. Del PSOE no teníamos que preocuparnos siquiera de espiarlo, porque nos venían directamente de él todas las confidencias e informaciones que necesitábamos. Mira. Y es verdad. Bueno, se sabe que ha habido pues numerosos socialistas que eran confidentes de la policía. Uno de ellos, que le llamaban el amo de Asturias, era el jefe de la UGT, pues esto fue denunciado. El tío se puso muy furioso, dijo querellas y tal. No hubo querellas, claro. El otro día, bueno, en el primer programa, Gabriel Albiac dijo que nos íbamos a reír todos si un día se supiera cuántos de los diputados de las constituyentes españolas habían sido confidentes de la policía franquista, ¿no? Es muy posible porque durante la transición, bueno, ya avanzada, hubo presiones desde la izquierda para que se destruyeran los archivos de la policía política, ¿no? De la BPS. Eso yo lo he denunciado varias veces, porque son archivos históricos, no se pueden destruir. Claro. Pero lo destruyeron, parece ser, por un acuerdo entre algunos dirigentes franquistas y los socialistas. Albiac dice, Albiac sostiene que es un acuerdo entre Carrillo y Martín Villa. Sí, yo he leído alguna otra versión, pero de todas maneras el hecho es que se destruyeron. Eso es un verdadero delito. Y luego tiene gracia que estos señores, pues, por ejemplo, critiquen, hayan hablado del PCR Grapo, R de reconstituido Grapo, como una organización manejada por la policía. No, los manejados por la policía eran ustedes. O sea, si nosotros hicimos cosas luchando contra el franquismo realmente, incluso arriesgando la vida a algunos, pues fue porque no nos conocían. Era lo que yo le preguntaba al general Blanco. No nos conocían y eso permitió
desde pues muchas acciones, ¿no? Que no voy a entrar. Pero quien tenga interés en esto, que creo que es muy interesante, puede leer mi libro De un tiempo y de un país, que son las memorias de mi época por entonces, ¿no? Es muy interesante. Ha dicho usted, don Luis, hace un rato, ¿no? Bueno, yo ya estaba con mis libros. Sus libros son sus primeros libros, Los vientos de la guerra civil, los orígenes de la guerra civil, los personajes de la República vistos por ellos mismos, que son muy interesantes porque usted... La documentación más demoledora contra la izquierda la ha obtenido de los archivos de la izquierda, que le cerraron en cuanto dijeron, ese que no entre más, que nos está jodiendo la vida. Pero usted, de hecho, entró en la Fundación Pablo Iglesias, etcétera, y les hizo un roto precisamente exponiendo su propia documentación. Esta es la cuestión, es parte de la cuestión, pero se puede decir... Lo que yo decía no es que fuera la verdad absoluta. Podría decir, bueno, es lo que dice este señor, pero voy a sostener otra cosa. No han podido sostener ninguna otra cosa. Al contrario, han tenido que recurrir a la ley de memoria histórica. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo que dicen es falso. Lo saben ellos mismos. De otra manera, podrían decir, bueno, podría haber un debate, intentar rebatir lo que yo he dicho. Lo que pasa es que como me basaba en sus archivos, en sus palabras, en sus hechos, no me basaba en las acusaciones que le hiciera la derecha, sino me basaba en ellos mismos. Claro, esto es muy difícil de rebatir. Ahora, la cuestión sigue abierta, aunque las leyes de memoria, que son totalitarias, son de estilo soviético, que es increíble que unos políticos que en general son incultos, son ignorantes y tal, pretendan que el pueblo tiene que tragar sus versiones, les guste o no. Y amenazan, porque no han podido, por ejemplo, en relación conmigo, no han podido, eso sí, me han censurado, me han... hecho luz de gas, ¿no? Sí, es lo que llaman la cancelación, etcétera, pero no han podido impedir que yo siga escribiendo, por ejemplo, este libro, El PSOE en la historia de España, ¿no? Que ya va por la tercera edición. La segunda edición, de que yo sepa, ¿no? Don Luis, qué interesante. Bueno, en la portada tenemos a Pablo Iglesias, al fundador del Partido Socialista, dirigiéndose a una multitud en 1920. Y Pablo Iglesias... mucha gente que dice, este era el bueno y el que nos ha tocado a nosotros era el malo. Y entonces, de repente, uno lee la historia del PSOE y dice, ¿este era el bueno? Sí. Pues apaga y vámonos, ¿no? Claro, ahí está la lógica, que por una parte es el marxismo, que el marxismo es la teoría de la lucha de clases, es una teoría de la guerra civil, en definitiva, ¿no? Y por otra parte es la idea de que España no es una nación. Esto ocurrió y es muy importante, nunca se señala, pero es muy importante porque está en la base de todo lo que está haciendo el Partido Socialista desde hace bastante tiempo, con Zapatero y sobre todo con Sánchez, ¿no? En 1918, al terminar la Primera Guerra Mundial, pues salieron intentos de asegurar la paz en Europa de una vez por todas, los 14 puntos de Wilson, el presidente useño, y uno de ellos era la autodeterminación de las naciones. Entonces estos decidieron que España no era una nación, que era un Estado impuesto sobre diversas naciones, que tenían derecho a separarse si quisieran. Esto está en la base junto con el marxismo, está en la base de toda la ideología del PSOE. Esto significaba acabar con siglos de unidad nacional y entrar en una época extremadamente peligrosa, que es lo que al final pasó. Porque además esto coincidió con algo más, y fue con el desprestigio sistemático de la historia de España por parte, por supuesto, de los marxistas, pero esto es normal. Para los marxistas toda la época anterior pues, es una época de horrible explotación de unos por otros, etcétera, ¿no? Pero coincidió con lo que aquí llamaban el regeneracionismo, que entraba Costa, entraba Azaña, Ortega, etcétera, y sobre todo Ortega, que políticamente ha sido verdaderamente nefasto. Él denigraba toda la historia de España diciendo que era una historia anormal, que era una historia enferma, que era una historia, en fin, la ponía... Y claro... Sí, España era el problema y Europa la solución. Exactamente. Pero es curioso porque además aquí todo el mundo se ha vuelto europeísta, pero esos europeístas no han producido ni un solo ensayo verdaderamente serio sobre Europa, sobre su adorada Europa. No, el propio Ortega no hizo ninguna reflexión sobre las dos guerras mundiales,
Porque claro, podemos decir, España no era un problema, pero tenía problemas que abocaron a la guerra civil. Pero el resto de Europa tenía problemas más graves que abocaron a 2 guerras mundiales. Devastadoras, infinitamente peores. Sí, y además al fin de la era europea, la era que empezó España a finales del siglo XV con sus descubrimientos y conquistas, ¿no? Que esta es una madre del cordero que se suele decir. Oiga, Europa, fijaos lo que es Europa. Europa no hubiera existido sin España, así de sencillo. Europa no hubiera existido sin España. La era europea. La era europea. La europea, usted tiene un libro además. La era en que Europa se convierte en el eje dinámico de la historia humana, que eso se acaba con la Segunda Guerra Mundial. Ajá, exactamente. Pues entonces, todo aquello, o sea, no es que los regeneracionistas fueran antiespañoles, ellos querían otra España, pero ¿qué otra España? Si usted rompe las raíces históricas, culturales de España, esa otra España no es más que una fantasía, y una fantasía que además cada uno de ellos tenía una idea distinta de ella. Por eso se llegó a lo que se llegó. Con los intelectuales, don Luis, sucede algo que es desolador, sobre todo para ellos y para los que me parecen tener más conciencia de. Sí. Yo creo que el atormentado hazaña del final es un ejemplo. ¿Por qué? Sí. ¿Qué sucede? El pensador, el hombre de ideas, suele ver al hombre de acción como una personalidad tosca a la que hay que conducir, porque la vida es tan compleja que ellos necesitan, tienen fuerza y tienen voluntad y tienen decisión, pero necesitan a alguien detrás que les ordene y que les diga qué hay que hacer. Y resulta que cuando se ponen ellos delante, Franco esto también lo vio, dijo, los intelectuales son unos tíos muy primarios. Dicen, piensan de una manera nada sofisticada. Sí. Es paradójico, pero resulta que son ellos los que no saben cómo es de compleja la vida y cómo sus ideas están totalmente despegadas de las realidades, acaban produciendo problemones increíbles. Y los que por lo menos son... tienen un acusado sentido del bien y del mal, acaban, muchos de ellos atormentados porque saben en lo que se han producido. Ortega también yo creo que también se atormentó bastante con lo que originó en España, con su movimiento republicano. Y Marañón y... Claro. Don Luis, déjeme de incidir en otra cuestión. Es en 1917, porque es un año que todo el mundo asocia, el año negro, uno de los años negros de la historia moderna, y todo el mundo lo asocia a la revolución bolchevique, pero no se sabe nada de la revolución de 1917 en España, de lo que pudo haber sucedido en España y del siniestro papel de estos amigos que vienen además a predicarnos los demás las bondades, ¿no? Bueno, aquel fue un intento revolucionario contra el régimen liberal de la Restauración, un régimen que permitía al PSOE trabajar, organizarse, ganar puestos políticos, etcétera, ¿no? Y a los otros también. Entonces fue una cosa en la que el PSOE llevó el peso principal, no con la idea de hacer una revolución comunista realmente, sino con la idea de hacer una revolución contra lo que había. Y en eso estaban apoyados por los separatistas catalanes, por los republicanos y también incluso por los anarquistas. Entonces parecía, y además por parte del ejército, ¿no? Y entonces parecía que iban a imponerse, pero fracasaron. La idea, además, dice Alcalá Zamora, que detrás de todo aquel confuso movimiento, que fue bastante sangriento y estaba diseñado como muy sangriento, pues estaba el intento de meter a España en la Primera Guerra Mundial. España se ha salvado de las 2 guerras mundiales. Esto es un honor para nosotros, está muy bien, es una gran cosa y hay que decirlo e insistirlo en ello, ¿no? Y entonces Alcalá Zamora decía que detrás de aquello había el intento de meter a España, que sería meterlo como carne de cañón al servicio de Francia e Inglaterra, ¿no? Que siempre han sido grandes amigos nuestros, ¿no? Como sabemos, ¿no? Entonces, pues probablemente era verdad todo eso. Pero lo más interesante es que una vez fracasaron, lo disfrazaron y tuvieron éxito. Decía, no sé si Besteiro o alguno de ellos decía, claro, temíamos que nos condenaran a muerte, porque podían haberles condenado a muerte. Pero no fue así. Les permitieron hacer una gran campaña de propaganda, según la cual los culpables de aquello había sido el gobierno, que había defendido la legalidad, y ellos lo único que querían eran algunas mejoras salariales para los trabajadores. Bueno, es que eso en esto la izquierda ha sido
por desgracia, y sigue siendo una genia de la propaganda. Sí, de la falsedad. Lo vimos en la Revolución de Asturias, bueno, y estamos viendo hoy en día. Hay una cuestión que está en la base de muchas de las cosas de las que estamos hablando. Bueno, pero perdón, es que además de aquella revolución salieron como diputados varios de ellos. Claro. O sea, aumentaron el número de diputados de influencia y claro, el que los había derrotado decía en el Parlamento, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Claro. Una amnistía que debía ser considerado pues como un perdón, lo consideran como la apoteosis del golpismo que habían intentado. Bueno, es que las amnistías acaban siendo eso, acaban siendo la legitimación. Cuando tú amnistías acabas lanzando el mensaje de estos tenían razón, nosotros algo hemos hecho mal y acaban convirtiéndose en unos referentes morales. Estamos viendo lo que está pasando con la amnistía infame que tenemos hoy en día. Esa amnistía ha acabado con el régimen del 78, porque ya la Constitución, que quedó muy vulnerada en el 2002, cuando Aznar... Porque otro aspecto importante que trato en el libro es que la importancia del PSOE se debe en gran medida a la ineptitud intelectual de la derecha. Intelectual, pero ha sido terrible, ¿no? Bueno, ahora mismo vemos, en fin, cuál es la situación, por qué el PSOE es tan importante y puede hacer todo lo que hace. ¿Por qué ha podido...? Porque le marca el paso a la derecha establecida, ¿no? Por decirlo así. Sí, la derecha le sigue sigue las iniciativas del PSOE, ¿no? Sí, y eso es ya muy viejo. De desmarcarse. Sí, le ha fijado el patrón de conducta. Claro. Le ha fijado el patrón, se ha dejado poner un yugo, ¿no? Don Luis, una clave aquí es esta. El PSOE... la gente la ha identificado con un partido más de la gran familia socialdemócrata y dicen, bueno, pues fue nuestro SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán. Y dicen, un momento. El PSOE, de hecho, lo que distinguió al PSOE en los años más determinantes del siglo XX, porque fueron los que podían haber evitado los grandes baños de sangre, el PSOE ahí siempre estuvo en el lado del mal, en el lado de la radicalidad y de la agitación. El PSOE no fue el SPD, no fue el que intentó llevar tranquilidad al sistema o estabilidad, sino todo lo contrario. Fue un partido que se benefició de una imagen que ni siquiera el propio PSOE cultivaba, porque el PSOE en sus propios órganos lanzaba soflamas, eran mucho más incendiarias de lo que la gente pensaba. Pedía la guerra civil directamente, ¿no? Decía porque estaban seguros de que la iban a ganar, no por otra cosa. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el líder que dijo esta va a ser una guerra civil y va a tener carácter de exterminio porque el que gane va a no sé si fue Prieto, sí. El que dijo, esto se está convocando para esto, y lo que nosotros queremos hacer es, al que tenemos enfrente, que sabemos que está enfrente, Azaña consentía lo que la conspiración porque pensaba que era el momento propicio para descabezar a un ejército del que no se fiaba. Por cierto, tampoco se habla de la desestabilización formidable del ejército por parte del progresismo en el primer cuarto del siglo XX, no queremos ni hablar del siglo XIX, ¿no? Este tipo de cosas, fíjese, don Luis, mucha gente que nos vea dirá, están diciendo cosas que, bueno, señores, la documentación, los libros, el PSOE, la historia de España. Sí, pero vamos a ver, la mayor parte del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, quedó del lado del Frente Popular. Sí, digo antes, el tiempo prerevolucionario. Sí, estaba famosos cuando teníamos la cuestión africana, etcétera, ¿no? La agitación que generaron los progresistas en el ejército. Sí, constantemente, ¿no? Y hay que decir que la destrucción de la República se debe ante todo al PSOE y a los separatistas catalanes, en 1934 y luego en la falsificación de las elecciones de 1936. Al falsificar las elecciones, esto fue un golpe realmente, y este golpe dio lugar al Frente Popular, que fue, ya digo, un régimen tiránico y que no duró mucho, afortunadamente, pero que era un régimen ya distinto de la República. O sea, la legalidad republicana fue completamente arrasada y se creó una nueva situación. Esto muchos historiadores no lo ven, y estos
con su asombrosa, casi fascinante capacidad para falsificar la historia, se presentan como los republicanos. No existió el bando republicano en la guerra, fue el bando que destruyó la República. Y eso fue lo que hizo necesario el franquismo. El franquismo, la democracia se volvió totalmente imposible. O sea, una democracia en que hay varios partidos muy importantes que están dispuestos a destruirla, eso no funciona. Y durante muchos años fue así. Tenemos una idea, además, completamente falsa, porque el pensamiento político ha degenerado tanto que todo va que si dictadura y democracia. Mire usted, el franquismo lo podemos llamar una dictadura, pero no tiene nada que ver con Corea del Norte, ni con la Cuba de Castro, ni nada por el estilo. Ha sido una dictadura muy productiva para España, mientras que la democracia de la República era una democracia caótica y violenta, que efectivamente abocó a lo que abocó. Es decir, que las cosas no son tan sencillas. Hay democracias y democracias, y hay dictaduras y dictaduras. Por otra parte, la democracia también se olvida. La democracia en España se decidió en referéndum popular en 1976 contra el intento de ruptura. Era la reforma desde el franquismo, desde la legitimidad histórica del franquismo, contra la ruptura que pretendía imponer la legitimidad histórica del Frente Popular, al que confundían además intencionadamente con la República. Esto es. Y esto, por desgracia, este referéndum fue anulado totalmente por Aznar en 2002. En 2002 se dedicó a condenar el franquismo. Usted está condenando a sí mismo, entre otras cosas, ¿no? Y eso es el origen de Zapatero, de las leyes de memoria y de todo lo que estamos viendo, que son atentados contra la democracia. Hay una cuestión aquí de nuevo muy paradójica, que es: el Partido Socialista ha florecido bajo regímenes a los que no aportó nada. Exactamente. Y luego se benefició por circunstancias excepcionales de las que él no tuvo que sacrificar nada, y lejos de agradecer contribuyendo a la prosperidad, contribuyó a derrumbar esos regímenes. Sí. Primo de Rivera, Segunda República. La Segunda República la destrozan los republicanos, y el drama es que los auténticos republicanos, Melquiades Alba, de Lerroux, etcétera, son los que acaban devoradísimos, no quiero ni contar cómo acaba Clara Campoamor, etcétera, por estos que venían a otra cosa. Y además lo decían: nosotros venimos a otra cosa, a instaurar la dictadura del proletariado. Estos no cantaban a la democracia. Pero es que en la democracia actual, en el régimen actual, nos encontramos con lo mismo. Un partido que no hizo absolutamente nada contra Franco. Exactamente. De gente nueva, viene, se le entrega un poder increíble en aquella elección de 1982, sí. Y a la gente se le olvida que viene a disfrutar de esos réditos un partido que se opuso a la transición pacífica de la ley a la ley, a la reforma, y que después, cuando ha vuelto a tener el poder, pero con esa mentalidad súper excluyente del siglo XXI, lo que está es en la dinamitación de los pilares que hicieron posible ese tránsito de ese régimen, que consiguió superar la guerra civil y con la prosperidad generada en España, poder hacer un país de clases medias mucho más estable, y llega él y dice: todo eso lo tiro abajo y voy a matar a Franco, sí, ahora que lleva 45 años muerto, ¿no? Sí, esto es muy importante entenderlo. El PSOE no contribuyó nada, por supuesto, a la lucha contra el franquismo, no era demócrata, tampoco la oposición al franquismo no era democrática, era fundamentalmente comunista, ¿no? o terrorista, y el PSOE, por supuesto, no contribuyó. Pero luego en la transición consiguió que se olvidara, porque un problema grave del PSOE es que la gente no conoce su historia, insisto, conocen anécdotas, cosas, aspectos y tal, pero no conocen la lógica de su historia, que es lo que he pretendido explicar aquí. Y claro, pues, ¿qué pasa? Pues que lo vemos también cuando se habla también la derecha, ¿no? Cuando hablo de la ineptitud de la derecha, ¿no? Habla del bando republicano en la guerra. Oiga, ese bando republicano fue el que destruyó la legalidad republicana. A ver si nos entendemos, ¿eh? Y el otro lo que defendía era la unidad de España y la continuidad de España.
porque esta es también la cuestión. Como dije antes, un aspecto muy importante del PSOE es que niega la unidad nacional, el carácter nacional de España. Por consiguiente, los separatistas, pues sí, tienen razón, y si quieren separarse, ¿por qué no? No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? O sea, que España se divida en varios estados hostiles entre sí y manejables desde el exterior no es nada. Claro que pasa muchísimo. Pasa la destrucción de España, la destrucción de un proyecto histórico de varios siglos. Esto que está usted diciendo, don Luis, con lo que vamos a ir concluyendo, se despeja la incógnita, porque hay mucha gente que dice: qué bueno era Felipe González. Qué bueno era Felipe González, qué bueno fue el PSOE de la República y qué buenos son todos, menos este que ha venido ahora, Pedro Sánchez. ¿De dónde habrá salido? Se le ha debido caer a Dios en un mal día y se ha puesto aquí y fíjate los destrozos que está haciendo. Lo nunca visto. Oiga, el PSOE en la historia de España. Vamos a ver si se consigue incardinar a Pedro Sánchez en la historia del PSOE o no se consigue incardinar a Pedro Sánchez en la historia del PSOE. Es el socialista perfecto, porque además ha reivindicado a Negrín. Negrín fue el socialista que era partidario de la política soviética 100%, y que era partidario de continuar la guerra, una guerra perdida, hasta enlazar con la Segunda Guerra Mundial, porque esta es otra cuestión. Franco no solo ganó la guerra civil, evitó a España la Segunda Guerra Mundial. El PSOE quería prolongar la guerra civil y enlazarla con la guerra mundial, que habría supuesto 1 millón o más de víctimas para España. Y en esa guerra al PSOE no le interesa. A la Unión Soviética, que tenía de hecho nuestras reservas. Vamos a ver, estábamos literalmente, materialmente en manos de la Unión Soviética, ¿no? Claro, la cuestión, algunos dicen, es que si la Unión Soviética, si Stalin estafó a el oro aquel. No estafó nada. Stalin se hizo el amo del Frente Popular, simplemente, y ese es el problema político real. Stalin, que estaba en la Puerta de Alcalá, ahí exhibido. Sí, claro. ¿Recordamos? Pero digamos que lo que ha hecho Sánchez ha sido reivindicar Negrín. Negrín es la verdadera historia del PSOE. Y parte de eso es... Al PSOE le importaba un bledo todas las destrucciones y muertos que hubiera, con tal de que él ganara, de que él siguiera mandando. Esta es y Franco lo impidió. Claro, es lógico que le odien por completo. Franco se lo impidió, ¿no? Don Pío, don Luis Pío Moa, muchas gracias por estos minutos que nos ha regalado para hablar de el PSOE en la historia de España, pasado y presente, el partido más influyente de los últimos 100 años, que lleva una dedicatoria, una vez más, a los jóvenes que deben conocer la historia. Y hay mucha gente que está absolutamente preocupada. Los jóvenes que están desmandados, que son revisionistas. Ojalá. Pues, chicos, es que habéis hecho cosas muy mal. Les estáis prostituyendo, les estáis emputeciendo la mente y de repente se encuentran con que los autores proscritos dicen otro tipo de cosas. Claro. Y además dicen otro tipo de cosas con soporte documental. Es que la revisión es fundamental en cualquier estudio histórico, y esto es lo que quieren impedir, porque quieren impedir el estudio imparcial y democrático y libre, ¿no? Por eso me llaman revisionista, es que lo soy. Don Luis, lo dicho, muchas gracias y... al personal, el PSOE de la historia de España, vayan a por él antes de que haya que pedirlo por debajo del mostrador en las librerías. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Se acabó lo que se daba. Llegamos al final de este tercer L de libros, naturalmente, el programa cultural de Bipartidismo Stream. Y vamos a terminar como empezamos, homenajeando a don Luis del Pino, celebrando a don Luis del Pino y dando cancha a don Luis del Pino, que viene a recomendarnos un libro, no, 2, porque es así de generoso él, y nosotros lo somos con él. Adelante, don Luis, y muchas gracias por todo. Me ha pedido don Mario Noya que hable de algún libro
que me haya impresionado particularmente. Y bueno, he decidido hablar de un libro que quizá alguien considere menor como representante de un género que injustamente se considera menor, que es el de la ciencia ficción. Me refiero al libro de Robert Heinlein, La luna es una cruel amante. Un libro extraordinario, uno de los mejores libros de ciencia ficción de todos los tiempos. Una epopeya de independencia, un canto por la libertad. Básicamente el argumento, sin destriparles nada, es que la colonia lunar de la Tierra decide independizarse de la metrópoli. Y el libro es una maravilla además donde se entronca con un tema que está ahora muy de actualidad, el tema de la inteligencia artificial, porque uno de los protagonistas de esa epopeya de libertad es un ordenador sentiente, Mike, un ordenador que es capaz de comunicarse con sus operadores y es capaz de involucrarse en esa epopeya de la libertad. No les continúo dando datos, pero el libro merece la pena, como casi todos los libros de Robert Heinlein. Hay alguno que a mí no me gusta demasiado de este autor, como por ejemplo pues todos los libros de la saga de Lazarus Long, pero tiene otros libros extraordinarios, como por ejemplo Puerta al verano, también maravilloso. Pero les recomiendo este, La luna es una cruel amante. Precioso título. Y es un libro que entronca con otro libro que me acaba de regalar hace poco don Mario, que es de Kazuo Ishiguro, ese maravilloso autor de Lo que queda del día. Si no han leído ustedes Lo que queda del día, ya están tardando. Seguro que algunos han visto la película, pero es que el libro es de una perfección sublime. Y Kazuo Ishiguro acaba de sacar precisamente una nueva novela que se llama Clara y el Sol, que enlaza con La luna es una cruel amante, en el sentido de que la protagonista de Clara y el Sol es una inteligencia artificial, es un robot realmente. Lo cual plantea una curiosa pregunta. La ciencia ficción se considera pues un género de segunda. Sin embargo, un autor reconocido como Kazuo Ishiguro, maravilloso autor, acaba de sacar un libro que es un libro de ciencia ficción. Ese libro sí será considerado dentro del mainstream de la literatura. ¿Por qué? No es un libro de ciencia ficción y por tanto un libro menor. En realidad lo que habría que revisar es ese concepto, esa aversión que se tiene a la ciencia ficción, que ha dado autores extraordinarios y que desde luego no tienen nada que envidiar a la literatura más convencional. Repito la recomendación, La luna es una cruel amante, de Robert Heinlein. Y de paso, pues lean también Clara y el Sol, de Kazuo Ishiguro. Todo ello pues muy relacionado con esa corriente en torno a la inteligencia artificial que estamos viviendo últimamente.